de segunda especialidad, y estas dos alternativas que hay, un poco más cortas, pero que también son programas de especialización, en la línea de didáctica de la matemática. Cabe señalar que esta ya es la segunda edición de este programa. Ya tenemos un grupo de estudiantes que están terminando, que están ya en el tercer ciclo de este programa de segunda especialidad en didáctica para el nivel primaria. Siguiente, por favor. Al final de la presentación les daremos un espacio para que puedan formular todas sus dudas y consultas sobre el programa. Nos está acompañando el día de hoy una de las formadoras principales, Olimpia Castro. No sé si Olimpia ya llegó, tiene la cámara encendida para que la vean. Debe estar por entrar. Ahí está. Hola Olimpia, ¿cómo estás? La profesora Olimpia Castro nos está acompañando y nos va a explicar a preparar una explicación del fondo del programa, y luego vamos a presentar ya la malla, y también está para cualquier consulta que surja al final del proceso. Bien, quería contarles un poquito de Innova Teaching School, porque es una escuela educación superior pedagógica, licenciada por el Ministerio de Educación, pero es más o menos nueva, ¿no? Relativamente nueva. Hemos empezado hace pocos años. Formamos parte de la plataforma educativa más importante del Perú, de la plataforma Intercorp. Tenemos el respaldo del grupo. Y además ya, aunque hemos recién empezado hace un par de años, ya contamos con más de 2.000 estudiantes satisfechos con nuestros programas. Entonces, de modo que ya probablemente algunos han pasado por alguno de nuestros programas, y si no, de repente pueden consultar con otras personas. Pero ya, digamos que está funcionando hace más de 2 años, y tenemos estos programas licenciados, porque como somos una escuela superior pedagógica, podemos otorgar títulos a nombre de la nación, ¿no? Que es este tipo de programa de segunda especialidad. Bien, y para que entiendan un poco como el enfoque del programa, Olimpia ha preparado una presentación que la queremos escuchar, y luego ya les contaré con más detalle la malla del programa de segunda especialidad. A dar una presentación de lo que es el programa de segunda especialización en didáctica de la matemática para primaria. Este es un programa que comprende varios aspectos y que quisiéramos que ustedes tengan una visión bastante, digamos, panorámica, completa de lo que está involucrado. Primero, saber que esta experiencia de aprendizaje en ITS, Innova Teaching School, comprende, involucra campos, aspectos de acción de los participantes, los involucra en una serie de actividades, de compromiso, de motivaciones en el trabajo, y se centra en estos 4 aspectos que estamos mencionando aquí. A lo largo de esta preparación, este programa nos permite activar, es decir, considerar todas nuestras experiencias, nuestras creencias, lo que traemos de este mundo académico, matemático, pedagógico que venimos experimentando, y compartirlo, porque eso va marcando también esta forma de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. También involucra el eje de colaborar, es decir, si bien estamos en este proceso de trabajo sincrónico y asincrónico, es decir, a distancia, son momentos de poder participar con ideas, con preguntas, iniciativas, discusiones, aportes en pequeños grupos, de forma general, en plenarias, que ayudan al enriquecimiento de lo que vamos viendo. También está el poder dialogar, que va de la mano, y sobre qué dialogamos, los aspectos que vamos trabajando, las teorías, las investigaciones, las experiencias, las evidencias, y también el poder transformar, es decir, ya sentir que en el proceso que nos vamos preparando, lo podemos vertir, lo podemos plasmar en nuestra actividad misma, diaria, con las prácticas, estas disposiciones, las concepciones que también vamos alcanzando. Estos 4 ejes enriquecen mucho el funcionamiento, la manera como se da el programa. Tenemos que ser conscientes
que si hablamos de didáctica de la matemática para la educación primaria, hay muchos mitos. Y esto nosotros quizás hemos podido experimentar en algunas de las reuniones, en nuestro mismo campo de trabajo, donde en algunas oportunidades habremos escuchado decir, si sabes matemática de primaria, entonces puedes enseñarla. Si yo sé algunos aspectos de las fracciones, sé que es una fracción, sé las operaciones, conozco los números, entonces puedes enseñarlos. Y en realidad esto sabemos que es un mito, porque una cosa es saberlo desde nuestra mentalidad de adulto, otra cosa es saberlo de la manera como lo aprendimos en algún momento, pero la estrategia de cómo poder enseñarla, y sobre todo en primaria, digo sobre todo porque hay que contemplar el momento, el proceso de desarrollo del niño, no es así de directo. Entonces, el que es de una manera muy simple el enseñar en primaria, no es tanto así. Otro de los aspectos que podemos ver, que también hemos escuchado quizás, que enseñar en matemática en primaria es fácil. Es una matemática muy elemental, muy directa, simple, sencilla, por lo tanto, cualquier persona, cualquier docente puede coger esta parte de la matemática, y en realidad podría hacerlo, pero las investigaciones nos dicen que en realidad enseñar matemática y coger cabalmente esta efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje no es en sí tan sencillo, porque requiere de dos aspectos importantes. Por un lado, el conocimiento matemático común, es decir, lo que toda persona debe saber. Nosotros tenemos un conocimiento que nos permite resolver situaciones, manejar algunas nociones, hacer algunos cálculos para enfrentar a la vida. Entonces es un conocimiento matemático, pero común, de toda persona. Y otro es el conocimiento matemático para enseñar. Y ese conocimiento matemático para enseñar tiene también sus requerimientos, y es el que vamos a enfatizar en este programa. Por eso vamos a indicarles qué entendemos por conocimiento matemático para la enseñanza, que es el que, como les dije, se enfatiza en este programa. Comprende estos 5 aspectos que los vamos a ejemplificar uno a uno. Uno, comprender el contenido matemático. Y es cierto, saberlo, entenderlo, porque ese es todo nuestro insumo, es todo el recurso que tenemos para poderlo volcar. Pero asimismo, también está no solo el conocerlo, sino también el seleccionar recursos. ¿Cuál es la mejor manera de poder comunicarlo? ¿Qué elementos, qué soportes gráficos, qué simbolizaciones, qué recursos tecnológicos? Por eso hablamos de representaciones concreto, pictórico, simbólico, lo pertinente, lo efectivo, lo que nos permita de mayor alcance para el estudiante. Otra de las cosas que implica el conocimiento para la enseñanza es conocer la progresión de los aprendizajes. Muchas veces nosotros trabajamos el tema que está dado en el programa, el momento que está mencionado para dar determinado aspecto de conocimiento, pero eso viene con qué base, con qué saberes previos para poderlo desarrollar y tener una, como digo, una base sólida para la construcción de esas nociones, y también el horizonte y eso sirve de base para que otros aprendizajes posteriores. Entonces el conocer esta progresión de los aprendizajes es muy importante, y no solo entre los grados de una manera transversal como lo he indicado, sino en un mismo grado, esta manera graduada de alcanzar o de brindar las oportunidades de aprendizaje es muy importante. Conocer los errores comunes de los estudiantes. Muchas veces desde que vamos planificando ya vamos advirtiendo en qué suelen equivocarse, qué errores suelen presentar los estudiantes en procedimientos, en nociones. Entonces, el conocer estos errores nos permite trabajar mejor de manera previa en la planificación, en el uso de recursos, como también para atenderlos oportunamente. Y eso se va a ver plasmado en la manera de cómo se brinde la retroalimentación. Una retroalimentación
que, como digo, siendo oportuna y tomando como centro el desempeño del estudiante, nos permite responder estas características particulares que cada uno va necesitando en este proceso de aprendizaje. Voy a dar un ejemplo de cómo se evidencia esto con algunas experiencias que hemos tenido en el programa. Muchas veces nosotros como docentes, de repente, quienes estamos aquí ahorita en la presentación, algunos son docentes de matemática en secundaria, otros son docentes de primaria, pueden estar enseñando matemática, por lo tanto les va a ser familiar algunos de los aspectos que voy a mencionar y las cosas que ponemos de atención en esta mirada pedagógica, didáctica del trabajo. Por ejemplo, comprender el contenido matemático. He centrado este ejemplo en el sistema de numeración decimal. A lo largo de la primaria se trabaja la construcción del sistema de numeración decimal en los aspectos de cantidad. En esta parte del pensamiento numérico abordamos este punto. ¿Qué conocimiento tenemos de ese? Conocimiento matemático común. Muchas veces asociamos a valor de posición, sistema de numeración decimal, tabla, la tabla posicional, de repente algunas equivalencias, y todo eso es correcto, son conocimientos. Ahora nos toca pensar cómo lo enseñamos. En segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto, en sexto, porque esto es algo transversal. ¿Qué deben alcanzar, lograr en cada uno y qué deben avanzar en otro? Repito, por dónde iniciamos, con qué recursos. Entonces, esa parte del sistema de numeración decimal debe estar claramente por nosotros, docentes, bien claro, muy comprendido. Y en este caso sería, acá está un ejemplo. Les aseguro que hay 112 bolitas, canicas, digamos. Hay 112 canicas porque en inicial los niños comienzan a contar. Alcanzan la cardinalización. Muy bien, van contando, aquí hay tantas canicas. Y entonces han contado, dicen, bien, hay 112. Definitivamente no es segundo grado y está un poquito más por la cantidad de rango numérico. Y está contado en sistema de unidades. Hay 100 unidades en canicas. Luego, como sistema que es organizado y sistema decimal, que se forman grupos de 10, comenzamos a formar los grupos de 10 y ahora lo estamos organizando en una nueva unidad. Y esta nueva unidad es el sistema de decenas, a partir de las unidades que hemos agrupado. ¿Qué podemos decir en este momento con esta forma de agrupación? Comenzamos a leerlo con las equivalencias. Aquí, en todo esto, tenemos 11 decenas y 2 unidades, que es lo mismo que decir, tengo 112 unidades. Ahora le hacemos esta otra estructura, otra agrupación, que reúne 10 de estas unidades llamadas decenas. Juntamos las 10 decenas y se forma una nueva orden, una nueva unidad llamada centena. Esta misma cantidad la podemos expresar entonces en una centena. Aquí está una centena que agrupó todo esto, las 10 unidades. Entonces es una centena, una decena y 2 unidades. Que es lo mismo que decir 11 decenas y 2 unidades y 112 unidades. Nosotros como docentes tenemos que saber cómo se conforma el sistema de numeración decimal. Constance Camille, en su libro del niño reinventa la aritmética, dice que este proceso es muy importante. Y de ser así, en el número 112, cuando se le pregunta al estudiante cuántas decenas hay, él puede responder hay 11 decenas. Y no responda solo una decena, que esa es una cifra, no es el valor, no es la cantidad de decenas en el número. Esto va graduándose, va teniendo, como digo, equivalencias, va cambiando de rango numérico según lo que van los grados. Esto, como les digo, es lo que Constance Camille indica como sistema jerárquico con unidades de orden superior. Esto que les he presentado es un conocimiento que los docentes lo debemos tener, pero así nos enseña. Tendríamos que pensar con qué recursos, con qué actividades, que si le pongo vasitos, frijolitos, que agrupen, que cuenten, que vuelvan a formar, y ahí ya vamos mirando otra parte, pero es a partir del conocimiento matemático mismo. Otro ejemplo,
lo vamos a ver en este segundo punto. Seleccionar los recursos, ejemplos, representaciones, concreto, pictórico, simbólico. Por ejemplo, el anterior, hablamos de esta estructura y sistema de numeración, ya estaría pensando cuál sería el soporte para hacer los grupos de 10, para que esto se llame una decena, y ahí vamos planificando esta guía didáctica de trabajo. Pero ahora voy a mencionar otra actividad que nos permita plasmar a qué se refiere utilizar estos recursos idóneos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, una actividad de los primeros grados. En primer grado damos una actividad de un grupito de frijoles y se les pide que lo distribuyan en 2 platos. Pueden estar ellos trabajando presencialmente, individualmente. Muy bien. Esta cantidad lo van a repartir, lo van a distribuir en los 2 platos. Lo realizan y comenzamos a preguntar. ¿Es ahorita pertinente que eso sea como una experiencia concreta? Que tengan chapitas, frijoles, que tengan cuentas, que les permita realizar esta actividad de reparto. Y luego les preguntaríamos cómo se ha realizado, cómo ha quedado este reparto de los frijoles en los 2 platos. Algunos dirán, están aquí, y muchos hemos pensado quizás eso, 4-4. Otros lo han repartido de esta manera, otros de esta manera, y de otras formas más. De esta manera ya nos damos cuenta que es muy distinto el reparto en la mente de un niño, que haya en los 2 platos algo, y en la mente de un adulto que asumimos que es un reparto equitativo, que nadie lo ha dicho, pero como que va avanzando, se va proyectando, y en realidad no era el requerimiento, era solo distribuirlo. Esta experiencia concreta va ayudando al propósito que se tiene, y que es encontrar la idea de cantidad, cuantificar, llegar al cardinal de estos elementos, de este conjunto de elementos. Y este número tiene sus propiedades de entender la conservación de la cantidad, por lo tanto, reparta como lo haga, posicione, como disponga los objetos en los platos, la cantidad total es la misma. Entonces, uno puede variar la cantidad en el plato, pero en el total es el mismo. Siguiente paso, después que han hecho, van a decir, muy bien, de todo esto, quiero que comience a abstraer la idea de la cantidad, lo cuantificable. No que vea el tamaño de los frijoles, no que vea el color que tienen, que en qué parte del plato está. Miren cuántos elementos, cuántos atributos deben estar ausentes para que se fije fuertemente en la idea de cantidad, que es como hace un niño para entrar a la idea de número, a la noción de número. Entonces, cogemos uno de estos ejemplos. ¿Cuántos frijoles se repartieron? ¿Cómo quedaron los frijoles que repartieron? Cogemos, por ejemplo, y el estudiante tiene que comunicar esto. Comunicar una cantidad que debe reflejar eso. ¿Cuántos hay? Probablemente use una representación pictórica, icónica, muy de iniciativa de ellos. Aquí hay, y comienza una correspondencia. Hay uno, hay otro, idea de cantidad. Ya está contabilizando en un plato, en otro plato, cuántos hay. Muy bien. Y hasta la idea de cuántos hay, inclusive puede decir dónde hay más, dónde hay menos, y no hemos hablado todavía del número completo, cuántos hay, pero ya está tomando idea de esta cantidad. Siguiente, cuenta cuántos hay en cada plato y escribe el número. Ah, muy bien, la escritura no es el punto de partida. La escritura es lo que utiliza la escritura del número para comunicar la cantidad que está mirando, que está observando, que está pensando. Entonces, ahí es donde viene la escritura. Esto que es 5 y aquí que hay 3, 2 cantidades que corresponden cada una a un plato. Y finalmente la pregunta, ¿y cuántos hay en total? En esta última pregunta, inclusive, hay estrategias que ellos pueden tener de conteo. Fíjense cómo estos recursos, estas representaciones van cumpliendo con un propósito. El concreto para manipular, el pictórico para plasmar la cantidad, el símbolo para unificar la comunicación, para entendernos entre todos. Y finalmente, ¿cuántos hay para consolidar la cantidad como una composición de partes? Y acá podemos ver que se pueden seguir diversas estrategias. Habrán algunos que comienzan a contar de forma ascendente a partir de 1. Dicen, acá hay 5, acá hay 3, y comienzan
1, 2, 3, 4, 5, y llegan hasta 8. Aquí hay otros que siguen una estrategia de conteo distinta. Dicen, acá hay 5 y acá hay 3. Entonces 5, 6, 7 y 8. Esta diferencia de proceso de conteo es un nivel de desarrollo distinto en los niños. Parte de la gradualidad, parte de su desarrollo que van haciendo. Y que como docentes debemos estar muy atentos. Siempre tienen que partir de 1 para iniciar un conteo ascendente, o ya pueden comenzar a partir de otra cantidad en adelante. Como ven, las representaciones tienen una finalidad de qué debe formar en el estudiante y qué nos permite a nosotros observar que se va alcanzando. Esto es en la parte de cómo ir alcanzando la cardinalidad. Otra es la progresión de los aprendizajes. Como les dije, hay una secuencia de este recitado verbal, de este proceso de conteo, y así podríamos hablar en diferentes aspectos de la matemática. Hay una secuencia que se va consolidando. Si pudiéramos hablar de, por ejemplo, las figuras geométricas, comenzamos hablando de la forma, después vamos entrando a los elementos, luego por los elementos clasificamos las formas, y podríamos ir dando toda una secuencia, que no es empezar por cualquiera de estos aspectos, sino va teniendo toda una trayectoria constructiva. En este caso, voy a dar otro ejemplo, la noción de fracción. La noción de fracción, de acuerdo a nuestro manejo curricular, se trabaja por los significados. Uno construye esa noción por las situaciones que le dan sentido. Y también nos dice qué de fracción debe conocer el estudiante en tercer grado, cuarto grado, llega a sexto grado y probablemente sigue en secundaria con nuevas nociones. Por lo tanto, debemos conocer esta gradualidad que está propuesta para evitar que el estudiante aprende fracciones en tercer grado y termina sexto grado conociendo el mismo significado, sin haber avanzado lo que esto corresponde según a la gradualidad establecida. Por eso, ahí vemos en el reporte de la S, de segundo y secundaria, hay este esquema que visualiza muy bien, representa muy bien esta gradualidad, y comenzamos con el significado de la fracción parte todo, luego avanza con el de cociente, sobre esos que son bases se construyen nuevos significados, medida, operador y razón. Estos significados que las investigaciones nos dicen lo importante que es porque le da sentido a la fracción. Uno de ellos da sentido a la fracción impropia, la fracción propia, el hecho de repartir, el hecho de medir, esta mirada funcional de los aprendizajes, van de la mano con lo que se propone en el currículum. También hay una progresión de los aprendizajes, tercer ciclo, primer, segundo grado, solo naturales, pero luego comienza el aprendizaje de las fracciones, parte todo, operador cociente, y comenzando ya la secundaria, continuaría con otros significados más, inclusive llega hasta razón. Sabemos que estos son aspectos poco conocidos por los docentes. Generalmente se trabaja la fracción por su presentación, su lectura, su escritura. Esto se llama numerador, esto denominador, con esto puedo ver parte, y en este caso estamos viendo la importancia que es trabajar lo que las investigaciones y la historia misma nos dicen, respondiendo necesidades, aspectos de la vida misma, donde las fracciones dan una respuesta a estos elementos que se van presentando. Esto lo vamos a ver también en parte del programa que se va a mostrar dentro de un ratito. El punto que corresponde a conocer los errores comunes de los estudiantes. Si cogemos el tema anterior de fracciones, y lo pensamos, si estuviera planificando esa clase, ya me imagino qué errores puede tener el estudiante. Quizás en la lectura, en la representación de las fracciones, en la manera de operar, confunde tales cosas. Podemos advertir errores, y cada uno de esos errores nos van comunicando algo. El ejemplo que les traigo ahora, para ver los errores, es un ejemplo, podría ser de segundo grado de primaria, en significados aditivos. Cuando los estudiantes están aprendiendo estas nociones, la comprensión de la operación, tanto de sumas o de restas, por eso hablamos los significados aditivos, cómo se van dando según los contextos que se presentan. Miren este ejemplo. Aquí, este es el kit de evaluación, saqué una tarea cortita, y dice, el gráfico muestra la cantidad de tarjetas que pintaron 3 estudiantes en la clase de arte. Y ahí vamos a ver, está Ana,
Está Rosa, está Luis, los 3 estudiantes, ellos tendrían que interpretar el gráfico y la pregunta está, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? La tarea es entonces resolver esta situación. Está la información, relacionar los datos, entender bien el requerimiento y qué posibles respuestas podrían dar los estudiantes. Y cuando decimos qué posibles respuestas, estamos pensando el que responde correctamente, adecuadamente, y qué otras respuestas producto de algún error, alguna noción no bien manejada. Entonces, aquí vemos que algunos de repente dicen, allá, en esta pregunta, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? Dicen, acá está Luis, acá está Rosa, puedo utilizar el gráfico, puedo leer los valores y hacer una operación con ellos. Las estrategias pueden variar. Y responde que pintó 2 tarjetas más. Rosa pintó 2 tarjetas más que Luis. Bien, pero quizás algún alumno responde 9. Y decimos, eso no es. Y no basta esa devolución. Tendríamos que decir, ¿qué pasó aquí con este error? ¿Por qué puede haber contestado 9 un estudiante? Volvemos a ver y dice, ¿cuántas tarjetas más que Luis pintó Rosa? Este más lo ha hecho pensar, ¿quién tiene más? Y Rosa tiene más que los otros 2. Entonces contestó la cantidad de tarjetas de Rosa. Este estudiante me indica que sí sabe leer el gráfico, identificó cuánto tiene Rosa, cuánto tiene Luis, sabe leer, y el problema está en la comprensión de la expresión. ¿Producto de qué es eso? Que no lee con atención, que de repente se le han dado recomendaciones muy encerraditas de que la palabra clave te dice qué operación hay que hacer, o cuando es más que tienes que buscar el mayor. Hay muchas cosas que nos llevan a la reflexión. Vemos o identificamos la causa del error. Otros podrían decir 16, porque está preguntando Luis, Rosa, y el más que hay que juntar. Entonces, cada vez que hay más, hay que juntar lo de Luis y lo de Rosa, entonces leen bien el gráfico, pero resuelven erradamente por la decisión. No es el significado aditivo, sino es la comparación, que es generar una diferencia cuantitativa. Siguiente error. Otros pueden contestar 10. Y yo pongo el aspa porque muchas veces decimos, si esta no es la respuesta, y ahí queda. Decimos, tienes que practicar más, tienes que resolver más tarea. Ahorita repito la clase para que puedas entenderlo, pero en cada uno, ¿qué es lo que voy a repetir? En cada uno es un punto de partida distinto, según lo que están evidenciando con el tipo de error que tiene. Quizás este 10, a la hora que ve, ¿dónde hay más? De todos los números que hay, el que tiene más es 10. Este estudiante ni siquiera interpreta el gráfico. Por lo tanto, lo que queremos resaltar aquí es encontrar lo potente que es reconocer los errores y estar seguros que los errores no es ausencia de conocimiento, no es falta de aprendizaje. Hay cosas alcanzadas, hay nociones comprendidas, hay trabajos, pero que no se han consolidado, no han alcanzado el propósito total, y puede ser inclusive ese conocimiento parcial que expresa por dificultades en el proceso. De repente algún salto que se ha dado y rompimos esa conexión y no alcanza. Esto potente del error es un punto de partida para poderlo conectar con la retroalimentación oportuna y graduada a cada realidad que está manifestando el tipo de error. Lo importante es reconocer no solo el error, sino la causa del error. ¿Qué cosa originó esto? Y muchas veces en esa reflexión está qué pasó con el estudiante o qué pasó con mi proceso de enseñanza que no permitió que él culminara el aprendizaje dado. Esto entonces está íntimamente relacionado con cómo brindar la retroalimentación. Y la forma de brindar retroalimentación también muchas veces se piensa después del error. Voy a ver, ya se equivocaron, ¿cómo retroalimento? Pero también podemos dar esto un poquito advirtiendo, anticipando a esto que se puede desencadenar. Yo he puesto una imagen que es bien tradicional, 38 más 7, y con un profesor ahí que expone, y podríamos decir, sí, pero
esto es bien mecánico, pensemos que es así. Es el momento en que ellos tienen que construir sus algoritmos, tienen que resolver esta tarea, parte de los aprendizajes, que no es el principal porque viene, como digo, primero por los significados, entender en el contexto, tomar otra iniciativa, hasta comenzar a construir sus propios algoritmos. Probablemente un estudiante al resolver esto se equivoca y podemos imaginar qué errores tuvo. Quizás puso 8 debajo de 37 y a la hora de sumar se olvidó del canje, puso 15 pero no llevó 1, entonces bajó solo 3, o quizás ordenó mal, si este es segundo grado, primer grado, el 8 lo pegó al otro lado, no lo puso ahí, y vamos pensando en algunos tipos de errores que se pueden haber dado y queremos retroalimentar en eso. ¿Qué es lo que haríamos si hemos pensado de esa manera? Tendríamos que decir, no se olviden del canje, para eso escriban un numerito acá. Recuerden que los números se alinean y comienzan a salir reglas. Acá, este punto que estamos viendo nos permite sistematizar todo lo que hemos visto en cada uno de los pasos del conocimiento matemático, la comprensión, los recursos. Entonces, aquí el conocimiento matemático del docente es importantísimo para poder dar apertura a la forma de trabajo con el estudiante. Lo primero, ¿el estudiante sabe cuánto es 37? Espero que lo sume, no sé si lo conoce cuánto es. Representa las cantidades. Pueden usar material, todo. Ya saben las cantidades. Siguiente paso. Formen nuevas decenas, porque muchos estudiantes piensan que la decena es un palito azul. Si no es azul, no es decena. Y no conforman este canje que quiero que haga simbólicamente y no lo puedo hacer concretamente, de juntar 10 y cambiarlo por una barrita azul. Entonces, fíjense en la retroalimentación según el punto de partida del estudiante, de cómo va trabajando, todos los recursos que nos va dando. Entonces, que representen las cantidades, material concreto, que formen nuevas decenas, ahí es donde viene el proceso de cambio, y que comience a manifestar el procedimiento seguido, sus heurísticas, lo propio que está haciendo cada uno. No faltará que en segundo grado alguien diga, yo conté 37 y hay que agregar 8, 38, 39, fíjense, y llegó a una respuesta correcta, o de repente se equivocó en el camino y no contó bien, pero si a un estudiante que ha pensado así, yo le quiero enseñar que pega a la derecha el número, que no te olvides de copiar el número arriba para ir llevándolo a decir, ¿de dónde viene esto? No fue el procedimiento que seguí. Entonces, el proceso de retroalimentación tiene como punto de partida observar, entender el procedimiento que está realizando el estudiante, el paso que está manifestando de su aprendizaje. Otros pueden haber hecho esto, 37 y hay que agregar 8, entonces allá 37, 38, 39 y 40. Ya llegué a una decena, entonces 40 y los 5 que me quedan, fíjense, es alcanzar a la decena más cercana, proceso que vienen combinando de saberes previos, ¿no? Cómo llegar a la decena inmediata y lo que queda, que son las sumas más directas. Entonces acá llegan a 40 y le quedan 5, le da 45. Probablemente su proceso de operación sea descomponer el 8. Este 8 con 3 completo 40 y fíjense, un proceso muy razonado, basado en descomposición de número que se viene trabajando tanto, y no directamente a un algoritmo que de repente todavía no es del todo comprendido. Otros quizás hagan esto, descompongan el 37, que muchas veces dicen el número más grande se descompone en decenas y unidades, y en este caso el 30 y el 7. Descompone el primero, lo suma con el segundo, coge las unidades, lo une a la decena, él no sabe de propiedades, pero estos manejos son tan de confianza que los va argumentando con gráficos, con material concreto o así simbólico, y van llegando a estos procesos. Fíjense cuántos elementos para que el estudiante comprenda que un ejercicio por lo menos no le ha salido bien, porque por estimación no va a 37 más 8, debe pasar de 40. Si se olvidó de hacer el canje, no puede quedar en 30 y tantos. O sea, le va dando más sentido común, le va dando más elementos para la autorregulación de sus procesos, y también el docente, tener mayor recursos de cómo llegar al estudiante para la comprensión. Después de diferentes pasos,
consolidar el cómo representaríamos esto, es lo que ellos elaboran sus propias estrategias antes de presentar una estrategia establecida. Entonces, acá en la parte de retroalimentación es brindar diferentes recursos que ayuden a consolidar aprendizaje, entendiendo que la retroalimentación es ubicar, atender a la situación real del aprendizaje del estudiante para llevarlo a la situación ideal, con actividades reflexivas, orientadoras, que se den cuenta de los procesos que van haciendo, y no tan directivos como muchas veces queremos directamente corregir el tipo de error que creemos que se ha dado, pero a veces ese error involucra otros aspectos más. Bien, después de estos aspectos, bueno, y otros algoritmos que ellos pueden ir creando, todo en unidades, equivalencias, luego de estos aspectos, vemos que este conocimiento matemático para la enseñanza de la matemática, hemos visto que involucra saber matemática, contar con recursos pertinentes, adecuados según los propósitos, los errores, la retroalimentación, la progresión de los aprendizajes, y esto se ve en el programa en estos 4 aspectos que se desarrollan, que van con los pensamientos matemáticos y de la mano con las competencias matemáticas según nuestro currículo nacional. Tenemos la parte de resuelve problemas de cantidad, donde se desarrolla el pensamiento numérico, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, todo el aspecto del pensamiento algebraico, sobre todo la parte del álgebra temprana, que son las corrientes de investigación que se vienen dando ya por varios años, resuelve problemas de gestión e incertidumbre, la parte estocástica, estadística, probabilística, que también es a lo largo de la primaria, aunque a veces por algunas razones se posterga, y hay ejemplos muy concretos, situaciones muy claritas, para tener nociones intuitivas de estos aspectos de probabilidad, y resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que es el pensamiento geométrico, que de acuerdo a la teoría de Van Hill, vamos viendo toda una gradualidad de cómo se van observando y se logra abstraer particularidades de la forma y con ello de sus propiedades. Todo esto involucra el conocimiento matemático para la enseñanza. Yo he tratado de dar algunos elementos que vean que en todos son recursos que realmente está muy unido a nuestra práctica, a lo que una vez hice, no sabía que eso se podía dar, pero es que hay que ir conectando las teorías, lo que viene a ser la teoría de campos conceptuales, cómo se crea un concepto, o de las representaciones. Todo esto está en cada uno de los módulos, de los cursos que se van dando. Bien, bueno, esa es la presentación que había preparado Olimpia. Muchas gracias, Olimpia. Igual aquí seguimos para continuar explicando ya con más detalle la malla del programa, los requisitos del programa, etc. Quisiera que me ayuden confirmándome qué es lo que se está viendo en la pantalla, porque se está viendo, ahora sí, se está viendo completa la... ¿Estoy presentando? Sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, un poco queríamos que se entendiera, uy, se volvió a salir, perdón. Queríamos que se entendiera el enfoque que hay en el programa, que es lo que se ha presentado, que es este enfoque didáctico desde el conocimiento, no de la matemática exclusivamente, sino sobre todo de cómo hacer esta transposición didáctica para llegar al niño, ¿no? Es decir, para partir desde lo que él está entendiendo, comprender el origen de las dificultades que está manifestando, no solo ver las manifestaciones, sino que entender qué hay detrás de esas manifestaciones y proponerle un andamiaje que lo ayude realmente a dar el siguiente paso en la progresión del pensamiento matemático, ¿no? Y, digamos, eso lo proponemos con esta malla que estoy mostrando en pantalla, que es el plan de estudios. El plan de estudios de este programa de segunda especialidad es un plan de 3 ciclos. Cada ciclo dura 16 semanas, pero el primer ciclo se considera extraordinario porque está, digamos, en meses que no son los
los meses regulares de semestres académicos. Empezaría en octubre, terminaría en febrero, el primer ciclo, y los otros 2 ciclos sí ya se consideran ordinarios o regulares porque están en los meses que habitualmente se desarrollan los semestres académicos regulares, que son de abril a julio y de agosto a diciembre del próximo año. Aquí voy a presentar muy rápidamente, pero luego, si tienen alguna duda sobre algún curso, Olimpia nos está acompañando y nos puede ayudar con algo más de profundización, pero básicamente lo que ustedes pueden ver es como sombreado con diferentes colores, como los cursos que hay en cada ciclo. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que de color verde hay una línea de didácticas específicas, ¿no? Que en el primer semestre tiene el curso de pensamiento numérico, en el segundo semestre el curso de pensamiento algebraico, pensamiento estadístico y probabilístico, y luego en el tercer ciclo semestre el de didáctica para el desarrollo del pensamiento geométrico. Entonces cada uno de estos, digamos, grandes pilares o ejes de la matemática están siendo abordados en un curso donde se aborda a profundidad todas las estrategias de didáctica y las principales nociones que están involucradas en el desarrollo de estos pensamientos en los niños, ¿no? Luego también tenemos cursos de fundamentos, que vamos a contar un poquito más en detalle el de fundamentos de la enseñanza y aprendizaje en las matemáticas, porque es uno de los programas que también se está presentando como un programa de especialización, ¿no? Y en el último, fundamentos del enfoque por competencias y evaluación formativa, ¿no? Porque también nos parece importante, como escuela apostamos mucho a la integración de las áreas y a poner también la matemática al servicio desde la respuesta a problemas de ciudadanía, a problemas de otras áreas. Entonces ahí también entramos un poco en la lógica del enfoque por competencias, no solo de competencias matemáticas, sino de cómo aporta la matemática al desarrollo de otras competencias, y por supuesto, de cómo cambiamos desde esta visión, cómo pasamos de esta visión tradicional de la evaluación como una evaluación para certificar, o incluso, o peor aún, para sancionar o para premiar, a una evaluación que es para formar, ¿no? Para responder a las necesidades de los chicos, ¿no? Y poder también nosotros como docentes ajustar nuestra propia práctica. Además tenemos cursos que están en esta línea gris oscura que se llaman, que hemos llamado recursos didácticos y pedagógicos complementarios, y aquí tenemos un primer curso en el primer semestre sobre recursos digitales para el desarrollo de la competencia matemática, y en el último el curso del método Singapur, que concita mucho interés entre los maestros de primaria, y que tiene su propia lógica, y ahí tenemos una experta, que es Stephanie Garay, que da ese curso. Finalmente, tenemos una línea de cursos que son seminarios de investigación, en realidad. Estos seminarios y el de recursos digitales no son cursos semanales, sino se dan una vez por mes, y lo que buscan es que acompañar a los participantes en el desarrollo de su investigación, que les va a servir para elaborar la tesis o trabajo con el cual se van a titular, ¿no? Entonces la idea es que para que se logre exitosamente la titulación es necesario, ahora lo voy a mostrar, presentar una tesis de titulación, y en el marco de estos seminarios vamos a acompañar a las personas a que formulen su investigación. En el seminario 1 se va a apuntar a que identifiquen un problema de investigación, revisen teorías sobre el problema de investigaciones y lo pueden documentar y fundamentar. Y en el segundo apuntamos a que planteen una metodología acorde o coherente para responder el problema, y también que empiecen a levantar ya las evidencias
para poder llegar con resultados preliminares, ojalá al final del seminario 2 de investigación, de modo que con unos meses adicionales de trabajo, el participante pueda llegar a tener su tesis y titularse. Estos son, digamos, la fecha de inicio es el 23 de octubre, y la franja horaria, le llamamos franja porque no es que se va a ocupar todo, pero que quiere decir que los cursos se van a disponer dentro de esta franja de horario, que normalmente en verdad empieza a 8:15, 8:30 y termina a la 1, 1:30, depende de la cantidad de créditos de cada curso, etc. Va los sábados de 8 a 1:30, y los seminarios usualmente se desarrollan como un sábado por mes en la tarde. Entonces, en verdad, el curso se va a desarrollar enteramente en los fines de semana. La modalidad es semipresencial. Ustedes sabrán que por ley, los programas de segunda especialidad tienen que tener como mínimo un componente que es 50% presencial. Pero debido a la emergencia sanitaria, esta edición, así como la anterior, se van a desarrollar de manera virtual. Y esto me lo estaba preguntando una persona que quería hacer, que tenía interés de hacer el programa desde el extranjero. Entonces, en teoría sí se podría. Ahora, sí puede suceder que, o sea, creemos que es difícil que esto suceda, pero en la eventualidad de que suceda, que el retorno a la presencialidad no permita cubrir todo el 50% online, nosotros nos comprometemos a hacer un taller en vacaciones para cubrir el horario presencial. Pero eso creemos que no va a ser necesario, porque calculando que no regrese la presencialidad hasta, digamos, el próximo año, ya básicamente todo el programa sería completamente online. Pero en caso de que, digamos, no se pueda cubrir esto, ofrecemos un taller en Lima, en nuestro local, de manera, o sea, incluida, digamos, en el costo del programa, para cubrir esas horas que eventualmente sería necesario, aunque creemos que no haría falta. Estas son las formadoras principales del programa. Bueno, Olimpia, que nos acompaña, que es coordinadora de matemática de la UMC, del Ministerio de Educación, y expresidenta de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. Tenemos también Stephanie Garay, que es formadora de Innova Teaching School, magíster en docencia universitaria y licenciada en educación primaria por la Universidad Mayor de San Marcos, y es una experta en método Singapur. Y tenemos a Kelly Dávila, que es coordinadora del programa BTS, ha sido líder del equipo de instrumentos de matemática de la Dirección de Evaluación Docente, y bueno, tiene una maestría en currículo por la Universidad de Columbia de Canadá. Kelly va a dar las clases desde Canadá. Bien. Los requisitos para la obtención del título de segunda especialidad son estos: haber obtenido la licenciatura u otro título profesional equivalente afín a la especialidad de educación. Es decir, que para llevar un programa de segunda especialidad y lograr titularse y obtener el título profesional de segunda especialidad, necesariamente tienen que tener una primera especialidad en educación. O sea, tienen que tener un título o licenciatura en educación. Puede ser de primaria, puede ser de secundaria, puede ser de inicial, eso no importa. Pero lo que sí es que tengan el título inicial. Pero bueno, para los que no lo tienen, tenemos un par de opciones que les pueden resultar interesantes igual. Ahorita se las contaremos. Otro requisito ya para obtener el título es haber aprobado el plan de estudios del programa respectivo, dice acá, pero en este caso sería del programa que estamos presentando. Eso implica que tienen que aprobar todos los cursos de la malla. Para aprobar los cursos de la malla, ustedes cuando empiezan las clases van a tener digamos, los requisitos de la evaluación certificadora, ¿no? Involucra la asistencia a las clases, involucra cumplir con las tareas asincrónicas,
que además son las que representan los créditos prácticos, y luego también cumplir con los 2 o 3 productos certificadores que se están planteando dentro de cada curso de la malla. Y aprobar, ¿no? Aprobar cada curso. También tendrán que sustentar y aprobar ante un jurado una tesis o trabajo académico establecido por el programa. Entonces, aquí queremos ser bien claros desde el principio que para obtener el título no basta con terminar los cursos. Necesitan, sí, de todas maneras, sustentar una tesis o trabajo académico ante un jurado, ante un jurado y aprobar, ¿no? Cabe señalar que la tesis puede ser hecha en parejas, el trabajo académico no. Por eso nosotros en Innova Teaching School estamos para que puedan tener ese espacio de colaboración con otra persona, ¿no? Alentamos a que se hagan tesis, pero en caso de ir por una vía individual hay la opción del trabajo académico. En cualquiera de estos 2 casos se sustenta ante un jurado. Bien, y este es el título a nombre de la nación que se da cuando uno acaba, ¿no? Tiene un formato estándar dado por el Ministerio de Educación. Bien, además de esta opción, tenemos para aquellas personas que no tienen título pedagógico o que no quieren llevar un programa tan largo, no pueden, qué sé yo, tenemos opciones que son los programas de especialización que se derivan de los cursos del primer ciclo. Tenemos de fundamentos para la enseñanza de la matemática, que tiene estos contenidos que se ven acá en los módulos. Aquí básicamente se va a abordar como las bases del desarrollo matemático en el nivel de primaria, y desde en un primer módulo van a abordar qué significa ser matemáticamente competente, ¿no? También uno de los fundamentos va a ser la matemática crítica, es decir, la matemática puesta al servicio de la construcción de una ciudadanía más equitativa y justa, o sea, el análisis del rol de la matemática para contribuir a una ciudadanía crítica. El enfoque de resolución de problemas, que ustedes saben está a la base de nuestro currículo y que es fundamental, y criterios para seleccionar tareas matemáticas, así como estrategias para orquestar el discurso en las clases de matemáticas, cómo organizar las plenarias, etc. Esto se va a ver en el primer módulo. En el segundo módulo de esta especialización, que, insisto, es uno de los cursos del programa, van a abordar la mentalidad matemática, estrategias que promueven esa mentalidad matemática de crecimiento, es decir, cómo quitarle al área de matemática todo este velo negro de temor, de ansiedad que genera en muchos estudiantes, cómo generar un ambiente y un clima positivo, constructivo y de fuerza y desarrollo desde una mentalidad de crecimiento. Las dificultades comunes en los estudiantes de matemáticas y estrategias de alto andamiaje para abordar esas dificultades. Esto es un primer curso de fundamentos que, como les digo, puede ser llevado y como un programa de especialización, y que también incluye también incluido los recursos digitales que permiten desarrollar mejores clases de matemáticas. Tenemos, ahí vamos a abordar una vez al mes, ¿no? Durante lo que dura el curso, los recursos que son específicos, como el GeoGebra, en fin, bueno, estos que están aquí, yo no los conozco bien, pero no soy profesora del área, pero también, no solo eso, sino también se van a abordar recursos que son transversales, recursos digitales transversales, que no necesariamente son exclusivos para matemática, pero que también se pueden aprovechar mucho en las clases de mate. Este programa de especialización
está a cargo de Kelly Dávila, que como les decía es magíster estudios curriculares, y licenciada en primaria, especialista en constructivismo y educación por la Flaxo, y se ha desempeñado como líder de evaluación docente del Ministerio de Educación y como experta en didáctica de la matemática en diferentes organizaciones, y es una de las formadoras principales del área de matemática de IES. El otro curso, no sé si aquí de repente me puede ayudar Olimpia, porque tenemos el privilegio de tenerla hoy día en la charla. De repente, Oli, puedes contar un poquito de qué se va a tratar ese de otro programa de especialización. De acuerdo. Este también es un programa de especialización. Este curso tiene 2 módulos y en ambos van a observar, a trabajar a fondo 2 aspectos. Lo que viene a ser la construcción del número que se esté hablando, se esté mencionando, y otro, su aplicación y su significado de las operaciones. Por lo tanto, en el primer módulo comienza con esta gradualidad propia de los primeros grados, las habilidades prenuméricas, lo propio de inicial, los primeros elementos que va dando la lógica matemática en el niño, y con ello inicia la noción de número, y comienza toda esta noción de número integrada al sistema de numeración decimal y las operaciones, tanto lo aditivo como lo multiplicativo de números naturales. Todo este primer módulo que está en el lado izquierdo corresponde al conocimiento, dominio y la destreza que se va alcanzando en noción del número natural. Pero en primaria también se aborda otros conjuntos numéricos, y de esto vamos a hablar en el módulo 2, lo correspondiente a las fracciones y a los decimales. Con ello también se parte desde la noción del número mismo, es decir, el elemento mismo que se entienda para poderlo manejar bien, y con ello también el trabajo del significado de las operaciones y sus equivalencias, sus conexiones y sus representaciones cuando llegan a la integración, inclusive con los porcentajes. Entonces, toda esta parte de este curso de pensamiento numérico trabaja no solo la parte de contenido, sino también la parte de las capacidades que se deben desarrollar en este proceso del pensamiento matemático, pensamiento numérico. Creo que eso, en resumen, abordar estos distintos conjuntos numéricos. Bien, muchas gracias, Oli. Y ahí está, bueno, digamos, el resumen de la trayectoria que tiene Oli, ¿no? Ya una larga trayectoria, y que además es una excelente formadora, como ustedes ya han podido notar de la presentación original. Así que, bueno, aquí tenemos un poco el resumen de su trayectoria. Y finalmente, queríamos, como antes de pasar a la parte financiera, que la va a desarrollar las personas del área comercial, contestar algunas preguntas que se están formulando en el chat y ver si hay alguna pregunta adicional del contenido del programa antes de que entremos ya a la materia más de los costos y la parte comercial. Entonces voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Y a ver, se está preguntando, voy a leer el chat, y si alguien tiene una pregunta le agradecería que levanten la mano en reacciones. Abajo tienen en reacciones la opción de levantar la mano y les iremos dando bien, dice, buenas noches, preguntan si es un instituto o universidad y cuál será la sede principal. A ver, ¿quién hacía la pregunta? No me fijé el nombre. Bueno, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ITS es una escuela superior pedagógica. Antes se llamaban institutos, pero en el marco legal, que es mucho más exigente los estándares de funcionamiento, se establecen las escuelas superiores pedagógicas. Es decir, ITS forma también profesores en el pregrado. Está licenciada por el Ministerio de Educación, y su sede es en el centro de Lima, en la avenida Arequipa, a 2 cuadras del Parque de las Aguas. No obstante, ya contesto con ello las 2 preguntas que habían ahí de Orlando y de Ángela. No obstante, la propuesta que estamos trayendo es hacer este programa de manera virtual. Pero como les comentaba en el
previamente, este tipo de programas de segunda especialidad que conducen a título, de acuerdo a la ley de escuelas superiores pedagógicas, debe tener un componente presencial. Lo que pasa es que en el contexto de la emergencia se ha exonerado de la exigencia de la presencialidad a estos programas debido a que no se puede asistir presencialmente por el tema de la pandemia. Entonces, de esta forma está constituyendo una oportunidad de que no están en Lima lo puedan hacer enteramente virtual, o personas que están en Lima y que no pueden desplazarse hasta el puedan hacer, o sea, lo vamos a hacer virtual, eso es lo que quiero decir, ¿no? Lo vamos a hacer virtual porque en el contexto de la emergencia está esa posibilidad. Ahora, lo que creemos que puede pasar, pero lo vemos bien difícil en verdad, es que si regresa la presencialidad de manera obligatoria, cosa que no creemos que suceda, que podrían quedar como algunas horas que requieren ser acreditadas de manera presencial, en ese caso haríamos un taller en vacaciones, pero no creemos que sea necesario, ¿no? Un taller para cubrir esas horas presenciales. Pero hasta ahora toda la idea es hacerlo totalmente virtual, y de hecho tenemos muchos estudiantes de provincias en nuestros programas que ya están desarrollándose. Tenemos justamente una edición de este programa que está por culminar y una edición de acompañamiento pedagógico, y tenemos bastantes personas de provincias que lo están llevando sin problemas todo virtual desde casa, y también tenemos formadores que son extranjeros o que están viviendo en el extranjero y que están dando clases de manera virtual. Lo que tiene el programa es sincrónico y asincrónico, ¿no? Los sincrónicos son las clases en las que ustedes se conectan de manera simultánea con los profesores de ITS. Los sincrónicos sí requiere que ustedes tengan, lo que sí es importante para poder llevar un programa de esta naturaleza es que ustedes tengan una buena conexión y que tengan idealmente algún dispositivo desde donde puedan llevar las clases, lo mejor es que no sea un celular, ¿no? Porque las clases de ITS son muy interactivas. Se rompen grupos pequeños, se hacen cosas, se trabaja con el Jamboard, se trabaja con muchas herramientas que a ustedes también les van a ser muy útiles porque las van a poder asimilar a sus propias prácticas docentes, y recomendamos, si es necesario, tener una conexión, ¿no? Disponer de conexión y disponer de un dispositivo, idealmente que no sea un celular, para conectarse a las clases, ¿no? Eso ya para que la calidad de la experiencia sea muy, muy buena, ¿no? Ya, ahora vamos a pasar, antes de pasar a los costos, que quería saber, nos dice, bueno, sí, o sea, lo del taller no creo que suceda, pero no podemos asegurar cómo será a futuro, ¿no? Pero en principio tendría que ser todo virtual. Ahora, lo que pueden hacer es llevar los programas de especialización, esos van a estar inmediatamente, y esos programas sí. Ahora nos pregunta, esta pregunta está interesante de Erika. Oli, ¿qué base de matemáticas necesitas para poder llevar este programa? Qué buena pregunta. A ver, sí, de acuerdo. En realidad vamos a dar todas las nociones, teniendo un conocimiento que llamamos el conocimiento de la matemática, ese conocimiento común, como usuario de la matemática, es suficiente, porque vamos a tener la oportunidad de poder leer, investigar, profundizar aquellos fundamentos necesarios de didáctica y también de esa mirada disciplinar necesaria para lo que va a enseñar en primaria. Si bien este es un módulo, un curso de pensamiento numérico relacionado a todo lo que se aprende en primaria, por lo tanto, son las bases y vamos a ir evolucionando, porque esto tiene dos cosas: también desarrollar en nosotros las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes. Entonces, no tener miedo, sabiendo, si hablamos de matemática, habiendo conocido una matemática escolar suficiente, no necesitamos cursos en adelante, y una matemática escolar que probablemente recordemos muchos aspectos de ella, lo volvamos a construir, porque lo importante es trabajarlo en su proceso. Entonces, en ese proceso tiene esa doble función:
me enriquece, me fortalece como docente y también me prepara para graduar, programar, planificar para mis estudiantes. Por lo tanto, no hay un requisito de matemática básica 1, 2, tal cual dominada, suficiente por la que hemos basado en nuestra formación básica de educación, de lo que se ha tenido. Muchas gracias, Oli. Entonces, no hay que ser un experto, más bien se van a volver expertos, al menos en la didáctica de la matemática, ¿no? Y van a consolidar los conocimientos matemáticos, porque a veces es increíble, pero a veces los mismos profesores, los profesionales en general de la educación no tienen muchos de los conocimientos matemáticos consolidados, y este va a ser un espacio para tenerlo, ¿no? Bien, también hay una pregunta de Freddy sobre la mención en la segunda, los horarios, perdona Carolina, los horarios te los vamos a enviar, los horarios, pero en general decirte que el programa de especialización de pensamiento numérico los sábados en las mañanas y el programa de fundamentos también los sábados en la mañana, pero con una tarde al mes los sábados. Esa es la diferencia. Pero los horarios específicos te los mandamos con la información. A todos los que estén interesados les vamos a mandar toda la información. Bien, y la mención en la segunda especialidad será para el nivel primario. Esa es el objeto de este programa, el nivel primario. Si hay alguien de secundaria, también nos los puede, que esté interesado en didáctica de la secundaria, también tenemos un programa, no de segunda especialidad, pero sí un programa de especialización en didáctica del desarrollo del pensamiento algebraico en secundaria. Les podríamos mandar esa información. Y también, claro, para las personas que lo soliciten, podemos mandar este video. Bien, ahora sí le damos pase. Agradecemos mucho a Olimpia por su presencia. Le damos pase a Diana para que ella ya explique la parte comercial. Muchas gracias, Oli. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Diana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juliana y Oli. Con respecto a la inversión de la segunda especialidad, como ya mencionó Juliana, son 15 meses, por lo que corresponden 15 cuotas. Regularmente, cada ciclo considera una matrícula que es de 200 soles más 5 cuotas, 2 o 3, dependiendo si es un ciclo ordinario o extraordinario, con lo que nos da un total de precio de lista de 10.550 soles. Pero tenemos vacantes limitadas con un beneficio especial del 30%, en el que ustedes pagarán en el primer ciclo 450 soles en cada mensualidad, y el resto de cuotas, las otras 10 cuotas pendientes, son de 500 soles. Entonces, el monto final es de 7.250. Y como les comento, tenemos vacantes limitadas y necesitamos que nos envíen los documentos hasta el otro viernes. Es decir, necesitamos principalmente el título, ¿no? El título con el que cuentan para poder confirmar los requisitos. Con respecto a los programas de especialización, la inversión regular es de 1.090 soles, pero tenemos también hasta el 23 de septiembre un precio especial que es de 820, distribuido en una matrícula y 2 cuotas. En pantalla pueden ver los datos de contacto de Catherine Guamaní, quien es la asesora de capacitación encargada de estos programas. Ahí tiene su correo y también su número de WhatsApp, para que les pueda enviar toda la información y ustedes también les puedan ir enviando las fotos de sus títulos. Bueno. Bien, también había, perdona Diana, una pregunta sobre los costos de titulación. Los costos de titulación están sujetos al tarifario de ITS y bueno, les podemos decir que el tarifario actual, aproximadamente los costos de titulación están sumados todos los rubros, como 1.500 soles. La titulación es un proceso que se da solo en el marco del programa de segunda especialidad.
No se paga estos 1.500 soles en un solo bloque, se pagan en diferentes rubros, pero en conjunto más o menos son 1.500 soles en el tarifario actual, ¿no? Bueno, más o menos será eso cuando lleguen a ese momento, ¿no? Y comentarles que igual esta, digamos, como segunda especialidad, recuerden que tienen el requerimiento de la titulación. Ahora, a veces nos preguntan algunas personas que están en trámite de titulación si es necesario para ser admitidos en el programa. Pueden llevar los cursos, pero lo que sí, o sea, pueden, mientras van haciendo su trámite de titulación, pero es importante que cuando vayan a llegar al final del proceso, para poder armar ya la tesis y la sustentación ¿no? Y todo esto, ahí sí tienen que tener el primer título, ya lo tendrían que tener registrado en su NEDU, ¿no? Creo que sí. Gracias, Juliana. Nos consultan también si para la titulación se presenta una tesis. Sí, a ver, el proceso de titulación involucra el desarrollo de una investigación. En la investigación, nosotros hemos incluido en la malla un seminario de investigación 1 y 2, o sea, hay 2 seminarios de investigación, que la idea es acompañarlos para que ustedes puedan formular la investigación, el problema, su metodología, todo, y apliquen esa investigación. Ahora, no se imaginen una investigación grande ni compleja. Por ejemplo, en el programa de matemáticas, que están ahorita bastante avanzadas las investigaciones de titulación, hay análisis documentales de textos escolares, hay entrevistas a profesores, hay diferentes cuestiones que están haciendo muchos profesores, están aplicando su investigación tipo investigación-acción, o sea, están haciendo una investigación sobre alguna propuesta que ellos mismos han hecho y están evaluando los resultados de sus propios estudiantes. Entonces son investigaciones de didáctica, son investigaciones pedagógicas que tienen que estar sustantivamente relacionadas a la materia del programa, en este caso la didáctica y la matemática, pero son investigaciones de pregrado, no son investigaciones de maestría ni de doctorado, no se imaginen tampoco que es un mundo, ¿no? Lo que sí, con tiempo se diseñan, se van implementando, y la idea es que cuando lleguen al final del segundo seminario, que es al final de la parte lectiva, ya la tengan bastante avanzada como para que con 2, 3 meses de trabajo adicional o de pulirlas, ya las puedan presentar. Y sí, se sustentan. Ahora, para la titulación se establecen lo que es la tesis, ¿no? La tesis que puede ser individual o grupal. Pero también hay otra modalidad que es el trabajo académico. El trabajo académico en ITS es como una especie de artículo de investigación, de un artículo académico de revista especializada. La diferencia no es la investigación que se hace, la investigación que se hace es de la misma naturaleza, rigor y profundidad. No es tampoco lo que se lee, porque para ambas se lee la misma cantidad, digamos, o se lee la literatura importante para el tema, sino que es el formato de presentación. El formato de presentación del trabajo académico es un poco menos detallado, un poco más sucinto, y eso se les explica también en el marco de los seminarios. Ahora, el trabajo académico es el trabajo permitido para titulación solo si es individual. Si se trabaja en parejas, obligatoriamente la ruta es la tesis. En ambos casos, en ITS vamos a exigir sustentación. Gracias, Juliana. Nos comentan también si en el título figuran las horas virtuales, o solo si se detalla ese dato. ¿Cómo, perdón? Que si en el título se especifica cuántas horas virtuales han llevado. Tendría que mirar ahorita el formato del título. Usamos el formato que está aprobado por el Ministerio de Educación. A ver, un momentito. En el anverso, creo que sí, en el reverso, me parece que sí se especifican
lo tendríamos que enviar, como información no la tengo a la mano en este momento, pero me parece que sí se especifica, si no las horas, los créditos. Y estos programas tienen 40 créditos. 40 créditos, en donde la mayoría de créditos son teóricos, que son lo de las clases, ¿no? Los créditos teóricos en el caso de las escuelas superiores pedagógicas equivalen a 16 horas de clases, y los créditos prácticos a 32 horas de trabajo asincrónico o trabajo práctico aplicado, que involucra ya todo, ¿no? La lectura con el análisis del caso, con la aplicación, con todo, ¿no? Todo. Entonces, más o menos, lo que sí queríamos también comentarles es que la exigencia de un programa de esta naturaleza demanda como de 6 a 8 horas semanales de trabajo adicionales a las clases, ¿no? O sea, realmente los créditos prácticos requieren de trabajo que no se hace durante la clase, sino aparte de la clase. Ese trabajo puede ser individual, puede ser grupal, incluye lecturas, ver videos, hacer recursos, y también producir, ¿no? Producir secciones, analizar casos, etc. Gracias. Mariana, te respondemos al correo verificando el anverso del título, ¿no? Porque ella lo que comenta es si el título saldrá como modalidad virtual. Entiendo No, que no sale así. No, porque el programa es un programa de segunda especialidad con todas las de la ley, y como les digo, está enteramente virtual debido al contexto de pandemia. Probablemente ya las personas no sabemos si eso lo van a mantener en el Ministerio de Educación, porque realmente, bueno, nosotros tenemos realmente, si ustedes pueden hablar con alguien que está llevando el primer programa, les comentarán de la calidad de los programas que tenemos. La gente está bastante satisfecha y hemos logrado llegar a un nivel de alta calidad en virtual, y entonces se ve que es posible hacerlo muy bien, enteramente virtual. Pero los programas de segunda especialidad, de acuerdo a ley, son semipresenciales. Solo que ahorita, por el contexto de la pandemia, es como una oportunidad única que se está teniendo de que lo pueden llevar gente de provincias. De verdad que asegurar que va a ser 100% virtual, no sabemos, no lo podemos asegurar. Lo que podemos asegurar es que va a ser virtual en su gran mayoría, y en caso de necesidad habría que hacer ese taller, ¿no? Cosa que, por ejemplo, esto mismo se lo dijimos a los de la Corte del año pasado, y no ha pasado, ¿no? O sea, pero no los queremos engañar. O sea, en la eventualidad de que sea necesario cubrir algunas horas presenciales, tenemos esa opción de hacer el taller en Lima, en nuestro local, ¿no? Que es un local precioso, pero lo tenemos cerrado ahorita porque nadie está yendo, porque todo lo estamos haciendo virtual, ¿no? Sí, nuestra sede queda en la cuadra 9 de la avenida Arequipa. Estamos a unas cuadras del Parque Mágico de las Aguas, y como comenta Juliana, bueno, nosotros nos regimos por lo que indica el gobierno con respecto al estado de emergencia. Entonces, no podemos asegurar que todo será virtual, porque si el ministerio decide cambiar esta condición, tenemos que ceñirnos a lo que ellos emitan, ¿no? Pero el 50% de los créditos incluyen lo práctico y lo teórico. En el caso de lo teórico, cuando terminen el primer ciclo más lo práctico, ya habrían hecho como el 50%. Por eso creemos realmente que no va a ser necesario, pero en caso de que fuera, tenemos esa opción para las personas para todos, ¿no? Porque el taller habría que hacerlo con todos, de ubicarlo en una semana de vacaciones, ¿no? En Lima. Listo. Bueno, creo que hemos resuelto todas las consultas. Les agradecemos a todos. Vamos a estarles enviando la grabación de esta sesión, así como toda la información con respecto a este beneficio especial para el cual tenemos vacantes limitadas.
Les agradecemos Y mucho. los brochures que contienen los horarios también, los brochures que contienen los horarios, y también nos han pedido el formato de cómo sale el título. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.